Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 29 de octubre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Narciso de Jerusalén. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 29 de octubre. Hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de la Misericordia, el evangelista Lucas. Hemos escuchado el capítulo 13, versículo del 18 al 21. En estos cortos versículos encontramos unas enseñanzas grandes, tremendas, por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los versículos los podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte es la parábola del grano de mostaza y la segunda parte es la parábola de la levadura. Vamos a ver la primera parte, que también la encontramos en San Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, y San Marcos capítulo 4, versículo 30 y 32. Dice Lucas 13, 18. Decía pues: ¿a qué es semejante el reino de Dios? El reino de Dios es una palabra griega llamada Basilea Deos. Basilea Deos traduce así: el reino de Dios. San Mateo lo llama el reino de los cielos. Es importante ver que el Señor Jesús habla del reino, anuncia el reino, tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios, invitando a su conversión. Pero no lo define. El Señor no define en el Nuevo Testamento qué es el reino. El Señor lo compara. Hoy encontramos 2 comparaciones. Encontramos la comparación del grano de mostaza y de la levadura. 2 comparaciones, pero no lo define. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reinado de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. El reino de Dios es aceptar a Jesús en nosotros, en nuestra vida. La venida del reino de Dios, la venida de Jesucristo, invitando a la conversión. Eso es el reino de Dios. Pero en el Nuevo Testamento el Señor no lo define. Sin embargo, lo compara. Hoy vamos a ver estas 2 comparaciones. Dice el Señor: ¿a qué lo compararé? ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y dice el 19: es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto, creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en su rama. Aquí encontramos 3 cosas importantes. Primero, el grano de mostaza. La mostaza es una semilla muy pequeña. Es la semilla más pequeña que nosotros pudiéramos encontrar en la Sagrada Escritura. De hecho, vea lo que dice San Lucas 17:6. San Lucas 17:6 dice lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe de tamaño, aumento. Y el Señor dijo: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Vea, la semilla de mostaza era la semilla más pequeña.
que existía no solamente en Palestina, ahí en la Tierra Santa, sino que alrededor del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Una de las semillas más pequeñas. Y el Señor compara esta pequeña semilla que tiene dos momentos. Uno, cuando es semilla en bruto, y dos, cuando se ha convertido en un arbusto, en un árbol tan grande que hasta las aves llegan y allí anidan en sus ramas, dice el Señor. Pero para que éste crezca tiene que ser plantada, tiene que ser sembrada. En este momento lo que estamos haciendo nosotros, algo tan pequeño como la palabra, está siendo sembrada en su corazón. Esa palabra que entra por su oído, llega a su corazón, va a crecer y va a dar frutos en abundancia. Así es el reino de Dios. Se lo repito, es semejante a un grano de mostaza, algo tan pequeño, que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Recuerden que el huerto, dice esta explicación que me encanta, dice, al igual que esta semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, que en el Nuevo Testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hombre que toma una semilla de mostaza y la planta en su huerto, y desde allí crece hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas. Lo que el Señor hizo, el Señor tomó la palabra, la semilla, la sembró en nosotros y dio frutos, y frutos en abundancia. El Señor Jesucristo, escúcheme bien, que era esa semilla sembrada e insignificante para muchos, creció y hoy muchos nos anidamos en sus ramas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es del huerto, allí el huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní, el Señor fue sembrado ahí en esa, como una semilla de mostaza. Y vea los frutos que han dado. Hoy en día somos millones y millones los seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí termina esta primera parte, esta primera parábola. Y continúa la otra. Esta segunda parábola también la encontramos en San Mateo, en el capítulo 13, versículo 33. El Señor dice en San Lucas, capítulo 13, versículo 20. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Otra comparación. Recordemos que el Señor no define el reino, sino que lo compara. ¿A qué lo compararé? Y el Señor lo compara con lo cultural, con lo común, con los acontecimientos diarios, lo que la gente entendía, la semilla de mostaza pequeña, la levadura. Sin embargo, la levadura era, podemos decirlo así, como algo negativo en alguna época del año para el pueblo de Israel. Dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Recuerden que para que el pueblo pudiera celebrar la Pascua, tenían que tomar panes ácimos, panes sin levadura, porque la levadura lo que hace es fermentar la masa. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Lo que se hacía era sacar la levadura de las casas, esconder la levadura, acabar con la levadura. Sin embargo, cuando una mujer iba a hacer pasta o iba a hacer pan, lo que hacía era tomar esta levadura y la levadura se perdía en la masa. Un poco de levadura con 3 medidas de masa se perdía en la masa. La levadura no se veía, aunque estaba ahí, no se veía. Sin embargo, cuando el tiempo pasaba, lo que hacía esta levadura fermentar toda la harina, fermentar toda la masa hasta hacer la pasta, hasta hacer el pan. Así es el reino de Dios. Tal vez no se ve, tal vez es algo pequeño, se siente perdido en el mundo. Sin embargo, ahí está, fermentando, día tras día, haciendo crecer hasta que se ven los frutos. Tal vez muchas personas no ven el proceso, sino que ven los frutos. La palabra se siembra en una persona que estaba estéril, que estaba lejos de Dios, que no quería conocer del Señor, se le predica la palabra entra en el corazón y empieza como una semilla de mostaza a crecer hasta convertirse en un gran arbusto, o como una levadura que se pone ahí, se esconde en la masa y ahí está en el corazón y empieza a fermentar, empieza a crecer hasta que fermenta toda la masa. Es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es el reino de Dios. Muchas veces nosotros nos podemos compararnos con este mundo contemporáneo. Este mundo contemporáneo, las grandes maquinarias que tiene este mundo.
unas maquinarias tremendas que tiene este mundo. Maquinarias sociales, maquinarias políticas, maquinarias culturales. A veces esas maquinarias que van en contra del mismo reino de Dios, que van en contra de los fundamentos mismos de nuestra fe. Hoy en día vemos maquinarias que se dedican al aborto, maquinarias que se dedican a ir en contra de la moral, del pensamiento cristiano. Maquinarias tremendas. A veces decimos, Señor, pero ¿qué podríamos nosotros hacer frente a todas estas maquinarias? El reino de Dios, algo pequeño. Predicar la palabra, orar. El reino de Dios, una semilla de mostaza. El reino de Dios, un poco de levadura en medio de la masa, pero que al final los frutos son en sobreabundancia. Aprendamos. Vea a la Virgen María. La Virgen María tan pequeña. La Virgen María que se declaró esclava del Señor. Hoy en día la reconocemos como reina y madre de todo lo creado. Granito de mostaza, un gran árbol. Poco de levadura, fermenta la masa. Hoy permitámosle al Señor que su palabra entre a través de nuestro oído y llegue a nuestro corazón para que podamos dar frutos y frutos en abundancia a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Bendito sea tu nombre, Padre nuestro del cielo, porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros con los medios pobres que tú prefieres para tus obras. Concédenos, Señor, abrirnos a la gratuidad de tu amor, conocer tus secretos y saber esperar el día de tu manifestación gloriosa. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 29 de octubre. Hermanos, estamos llegando al final del mes del Santo Rosario. Recordemos que hay que rezar el rosario. Hay gente que dice, Padre, pero el rosario, algo tan pequeño, sin embargo, vea los frutos que da. Los demonios dicen que el rosario es el látigo contra ellos, contra los demonios. Y un rosario puede llegar a cambiar vidas, a transformar naciones y aún el mundo. Así que, por favor, este rosario es como esa semilla de mostaza o como ese poco de levadura en medio de la masa. Recemos el rosario y si le alcanza una Ave María por mí, por favor, récela por mi ministerio. Pídale al Señor Jesús que aplaque a los enemigos y que podamos evangelizar este mundo que tanto lo necesita. Hermanos, y hablando de evangelizar, recuerden por favor que estamos camino al 1.000.000 de suscriptores y necesito de suscripción. Hermanos, ya casi pasamos los 190.000 suscriptores para la gloria del Señor. Hermanos, vamos camino al 1.000.000. Por favor, si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbase. Padre Bernardo Moncada. Gracias de antemano por su ayuda en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Y ahora, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.